19 de marzo de 2026. Hawái. Chuck Norris ya no está. El hombre que Internet declaró inmortal. El que según los memes ni la muerte podía tocar. Su familia publicó un comunicado. Pidieron silencio absoluto. ¿Qué no quieren que sepamos? 9 días antes subió un video entrenando. Sonriente, fuerte, golpeando como si tuviera 40. ¿Qué pasó en esos 9 días? ¿Qué cambió tan rápido? 86 años, 6 veces campeón mundial de karate, una leyenda del cine, un misterio hasta el final. 20 de marzo de 2026. La cuenta oficial de Instagram de la familia Norris publicó un comunicado. Las palabras exactas. Con el corazón pesado. Nuestra familia anuncia el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris, ayer por la mañana. Repentino. Esa fue la palabra que usaron. La repitieron varias veces. Según el comunicado oficial, la familia quiere mantener las circunstancias exactas en privado. Pero confirmaron algo importante. Estaba rodeado de su familia. Se fue en paz, sin sufrimiento. Para el mundo exterior era un maestro de artes marciales, un actor de películas de acción, un símbolo de fuerza americana. Para ellos era un esposo dedicado, un padre amoroso, un abuelo presente, un hermano, el corazón de toda la familia. La noticia viajó por el mundo en minutos. CNN la confirmó primero. Reuters la replicó segundos después. BBC la publicó. El hombre que llevaba más de 40 años siendo protagonista de memes de Internet. El que supuestamente contaba hasta infinito 2 veces. Había muerto. Esta vez de verdad. Sin chistes. Sin memes. 10 de marzo de 2026. Exactamente 9 días antes de morir. Chuck Norris cumplió 86 años. Para celebrarlo, subió un video a todas sus redes sociales. En el video aparece entrenando artes marciales, golpeando un saco, ejecutando patadas, moviéndose con agilidad impresionante. Su mensaje decía: no envejezco, subo de nivel, hoy cumplo 86, nada me hace sentir más joven que un poco de acción bajo el sol de la mañana. Millones de personas lo vieron, comentaron, celebraron, compartieron. Un hombre de 86 años entrenando artes marciales como profesional, sonriendo a la cámara, lleno de energía. Según fuentes cercanas a la familia que hablaron con medios estadounidenses, alguien conversó con Chuck el miércoles previo a su muerte. Reportan que estaba entrenando ese mismo día, de muy buen humor, bromeando como siempre, haciendo planes. El jueves 19 de marzo, Hawái. Isla de Kauai. Un paraíso tropical. Según reportes de medios como TMZ, Chuck Norris sufrió una emergencia médica esa mañana. Lo hospitalizaron de urgencia. Esa misma mañana falleció en el hospital, rodeado de familiares, de estar entrenando y bromeando a no estar más. En cuestión de horas, así de rápido, la causa oficial de muerte de Chuck Norris. No existe públicamente, no hay certificado filtrado. La familia pidió expresamente que se mantenga en la más estricta privacidad. Los medios confirmados publicaron que hubo una emergencia médica no especificada en Kauai. Eso es absolutamente todo lo confirmado. En Internet empezaron a circular teorías inmediatamente. Infarto, derrame cerebral, complicaciones. Ninguna de estas teorías ha sido verificada, ninguna es oficial. Todo es especulación sin confirmar. Lo único que sabemos con absoluta certeza es esto. Fue repentino. Fue en paz. Fue rodeado de sus seres queridos. Algunos podrían preguntar por qué tanto secreto sobre un hombre tan público. Pero quizás no es secreto lo que buscan. Quizás es simplemente dignidad. Una familia que quiere despedir a su padre, esposo y abuelo sin que el mundo entero analice cada detalle médico. Chuck Norris pasó más de 5 décadas siendo un personaje absolutamente público. Un meme viviente, una leyenda de Internet. Su familia decidió que al menos su muerte sería diferente, privada, digna, completamente suya.
¿Qué opinas de la decisión de la familia de mantener la privacidad? Escríbelo en los comentarios. Dale like si Chuck Norris marcó tu infancia con sus películas o sus memes. 10 de marzo de 1940. Ryan, Oklahoma. Un pueblo de menos de 300 habitantes. Carlos Ray Norris llegó al mundo en medio de la pobreza más absoluta. Su padre Ray era mecánico de autos. También era alcohólico, violento, casi siempre ausente. Su madre Wilma prácticamente lo crió sola. Trabajaba limpiando casas, lavando ropa ajena. Chuck era el mayor de 3 hermanos. Le tocó crecer rápido. Años increíblemente difíciles. Pobreza extrema, ropa heredada, comidas escasas. Era un niño tímido que tartamudeaba cuando hablaba. Los otros niños se burlaban. Nadie en aquel pueblo diminuto de Oklahoma imaginó jamás lo que ese niño llegaría a ser. En 1958, con apenas 18 años, Chuck se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Era su boleto para salir de la pobreza, para ver el mundo. Lo enviaron a la base de Osan en Corea del Sur, al otro lado del planeta. Fue ahí, en Corea, donde descubrió el Tang Soo Do, una forma tradicional de karate coreano. Empezó a entrenar obsesivamente, cada día libre, cada momento disponible. El niño tímido que tartamudeaba había encontrado su verdadera vocación. De 1968 a 1974, 6 años consecutivos, 6 títulos mundiales de karate. Chuck Norris dominó el karate profesional como nadie antes. Campeón mundial de peso medio. Imbatible. Ganó torneos en todo Estados Unidos. Derrotó a competidores de todo el mundo. Creó su propio estilo, Chun Kuk Do, técnicas coreanas y americanas. Sus alumnos incluían celebridades de Hollywood. Steve McQueen tomaba clases privadas. Priscilla Presley también entrenaba. Pero hubo un alumno que se convirtió en algo más, un amigo, un socio, una leyenda. 1967, Long Beach, California. Un torneo de exhibición de karate. Chuck Norris conoció a un joven artista marcial de Hong Kong llamado Bruce Lee. Se hicieron amigos, entrenaron juntos. Lee aprendía técnicas de patadas de Norris. Norris aprendía filosofía y velocidad de Lee. 2 leyendas puliéndose mutuamente. En 1972, Bruce Lee lo llamó para una película, El Camino del Dragón. La escena del Coliseo romano. 9 minutos de combate coreografiado. 2 maestros reales de artes marciales enfrentándose. Sin dobles, sin trucos baratos. Cada patada era real. Cada golpe era técnicamente perfecto. Esa escena se volvió historia del cine. Norris perdió esa pelea en la ficción. Bruce Lee lo derrotó en la película. Pero ganó algo más grande. Hollywood lo había descubierto. Un año después, Bruce Lee murió misteriosamente. Chuck nunca olvidó lo que Lee hizo por su carrera. Los años 70 y 80. La era dorada de Chuck Norris. Película tras película de acción. Buenos tipos visten de negro. Desaparecido en acción. Delta Force. Invasión USA. No era el mejor actor. Él mismo lo admitía. Pero tenía presencia. Autenticidad. Cuando Chuck Norris lanzaba una patada en pantalla, el público sabía que era real. Entre 1977 y 1992, filmó más de 20 películas. Casi todas fueron éxitos de taquilla. Casi todas con él derrotando villanos al final. Su imagen se consolidó. El héroe americano, el justiciero silencioso. Pero su mayor éxito aún no llegaba. 1993. CBS estrena Walker, Texas Ranger. Chuck Norris como protagonista, Cordell Walker. Un ranger texano solitario que combate el crimen con artes marciales y valores tradicionales. La fórmula perfecta para la televisión americana. La serie duró hasta 2001. 8 temporadas completas. Más de 200 episodios. Millones de espectadores sintonizaban cada semana sin falta.
Chuck tenía más de 50 años cuando empezó la serie, más de 60 cuando terminó. Seguía haciendo sus propias escenas de acción. Walker lo convirtió en ícono generacional. Abuelos, padres e hijos lo veían juntos. En Latinoamérica, Europa, Asia. El Ranger se volvió universal. Millones de espectadores cada semana en todo el mundo. Traducida a decenas de idiomas. 2005. Un estudiante universitario llamado Ian Spector creó chistes sobre Chuck Norris. Chuck Norris no hace flexiones, empuja la tierra hacia abajo. Chuck Norris contó hasta infinito, 2 veces. Cuando Chuck Norris hace lagartijas, no se levanta él, se baja el planeta entero. Los Chuck Norris Facts nacieron en un foro llamado Something Awful. Se volvieron virales. Spector publicó un libro, vendió millones. Chuck Norris al principio no entendía, después lo abrazó. Los memes lo mantuvieron relevante para generaciones que nunca vieron sus películas. Adolescentes que nacieron después de Walker sabían quién era, por los chistes, por la leyenda, la ironía suprema, el hombre más duro del cine, inmortalizado por bromas de internet. Los últimos años de Chuck Norris fueron de despedidas. 2024. Su madre Wilma Norris falleció. Tenía 103 años de edad. La mujer que lo crió sola, que nunca dejó de creer en él. Chuck la cuidó hasta el final. Diciembre de 2025. Apenas 3 meses antes de su propia muerte, Diane Holeček falleció. Su primera esposa, la madre de sus primeros 3 hijos. 30 años juntos. Se divorciaron en 1988. Mike Norris se convirtió en actor como su padre. Eric Norris se convirtió en piloto de NASCAR y doble de riesgo. Dina, su hija, mantuvo un perfil más bajo. Chuck se casó nuevamente en 1998 con Gina O'Kelly. Tuvieron gemelos, Dakota y Danny Lee. 5 hijos en total, 13 nietos que lo adoraban. Cuando murió, dejó una familia enorme y una esposa que estuvo con él hasta el final. Las horas después del anuncio, las redes explotaron. Sylvester Stallone escribió: "Tuve el placer de trabajar con Chuck. Era un verdadero americano, un gran hombre, Jean-Claude Van Damme. Nos conocíamos desde mis primeros días. Siempre lo respeté. Nunca será olvidado". Dolph Lundgren. Siempre lo vi como modelo a seguir. Un hombre con respeto, humildad y la fuerza para ser un verdadero hombre. Guy Fieri en la plataforma X. Descansa en paz. Leyenda Chuck Norris. Los políticos también hablaron. Donald Trump lo llamó un tipo rudo y un gran hombre. Greg Abbott, gobernador de Texas. Texas perdió una leyenda. Todo Texas llora a Chuck Norris. Netanyahu desde Israel. Sara y yo estamos profundamente entristecidos. Chuck Norris era un gran amigo de Israel y un amigo personal cercano. 86 años de vida. Más de 60 en las artes marciales. Campeón mundial, estrella de cine, ícono de televisión, leyenda de internet. Chuck Norris no inventó el cine de acción, pero lo definió. Demostró que un artista marcial real podía ser estrella de Hollywood. Abrió puertas para Van Damme, para Seagal, para toda una generación. Sus películas no ganaron premios de la crítica, pero ganaron algo más importante: el corazón del público. Millones crecieron viéndolo patear villanos en la televisión. Millones más lo conocieron por los memes. Ambos grupos lo recuerdan hoy. El niño tímido de Oklahoma que tartamudeaba. El soldado que descubrió el karate en Corea. El campeón que conoció a Bruce Lee. El actor que conquistó Hollywood. El Ranger que protegió Texas en la ficción. El meme que conquistó Internet. Todo eso era Chuck Norris. Y ahora, 5 días después de su muerte, el mundo sigue procesando la pérdida. Porque aunque los memes decían que era inmortal, al final era humano, como todos nosotros. Escribe en los comentarios: ¿cuál fue tu momento favorito de Chuck Norris? ¿Una película? ¿Un meme? ¿Walker? Dale like para que más gente vea este homenaje. Suscríbete.
Cada semana traemos historias increíbles. Activa la campana. Próximo video. Los secretos que Hollywood ocultó sobre Bruce Lee y su misteriosa muerte.